En los últimos años hemos sido testigos de cómo se han modificado algunos paradigmas de la teoría económica, que los principales teóricos y políticos de las potencias económicas más avanzadas consideraban como verdades inamovibles. Uno de estos paradigmas es que el libre mercado, la globalización y la desregulación financiera pondrían fin a los ciclos económicos y, en el largo plazo, llevarían a todas las naciones a reducir sus brechas en términos de nivel de riqueza económica. Se argumentaba que la globalización permitiría la difusión de tecnología y capital, lo que reduciría las diferencias en los niveles de ingreso entre países y favorecería la convergencia económica. Así también, se creía que la inversión extranjera directa facilitaría la convergencia del crecimiento porque los países rezagados podrían importar y adaptar tecnología y conocimientos técnicos. Además, se creía que los países tienden a exportar bienes que utilizan intensivamente los factores de producción que poseen en abundancia, lo que reforzaba la especialización comercial y en un contexto globalizado podría llevar a la convergencia económica entre países. Este paradigma era parte del soporte de las ideas económicas, políticas y sociales del neoliberalismo. Friedrich Hayek, uno de los padres intelectuales del neoliberalismo, en su obra Camino de Servidumbre, argumentaba que la planificación económica estatal conducía al autoritarismo y, en cambio, el libre mercado era una garantía de libertad individual. Milton Friedman, otro teórico del neoliberalismo, en su libro Capitalismo y Libertad, defendía la reducción del Estado, la privatización y la desregulación como medios para alcanzar la prosperidad económica. En términos económicos, el neoliberalismo se caracterizó por el destierro del Estado de la actividad económica, que se expresó en la desregulación económica del sector financiero, la apertura de los mercados en términos de mercancías y capitales, la privatización de las empresas estatales y el achicamiento del Estado en la política social. Así, desde la década de los 70, en México y América Latina comenzó un proceso de instauración de las políticas económicas neoliberales. En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, los Chicago Boys impulsaron medidas como la eliminación de barreras comerciales mediante la reducción de los aranceles de importación, que pasaron de 94% a 10% en 1973 a 1979. Se privatizaron más de 500 empresas estatales, incluyendo sectores claves como telecomunicaciones, energía y servicios públicos. Las tierras expropiadas durante la reforma agraria de Allende fueron devueltas a sus antiguos dueños o vendidas a privados, y se liberalizaron los mercados financieros, permitiendo la entrada de bancos privados y la libre determinación de tasas de interés. Además, se debilitaron los sindicatos y se promovió la contratación temporal, reduciendo los derechos laborales y la negociación colectiva. En México se dio un proceso similar. Tras la crisis de la deuda, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impulsaron un conjunto de políticas económicas neoliberales que más tarde se denominaron Consenso de Washington. Por ejemplo, se vendieron más de 1,000 empresas estatales para reducir la carga fiscal y atraer inversión extranjera. El gasto público disminuyó considerablemente. En materia de comercio exterior, disminuyeron los aranceles y las barreras no arancelarias para fomentar el comercio internacional. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, con Estados Unidos y Canadá, y se eliminaron regulaciones en sectores como la inversión extranjera, la propiedad de la tierra y los mercados financieros. Se permitió la entrada de bancos extranjeros y se liberalizaron las tasas de interés. Además, se promovieron reformas para reducir los costos laborales para atraer inversión. Todas estas reformas supuestamente ayudarían a estabilizar la economía, a reducir el impacto de los ciclos económicos, impulsarían el crecimiento económico y disminuirían la pobreza por el efecto derrame hacia los sectores más pobres de la población. Y como ya mencionaba, se esperaba que el libre mercado, la apertura comercial y la eliminación de las barreras arancelarias permitiera a los países atrasados integrarse en la economía global e impulsar su desarrollo económico, aprovechando sus ventajas comparativas como mano de obra barata o recursos naturales y beneficiándose de la inversión extranjera directa. En México, estas promesas no se cumplieron.
el crecimiento económico no ha sido muy dinámico y ha estado desde entonces en torno al 2 y 3% anual, y la pobreza se ha mantenido casi al mismo nivel de entonces. Los datos del Coneval muestran que de 1992 a 2020, la población con pobreza alimentaria pasó de 21.4 a 22.5%. La población carente de ingresos para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, pasó de 53.1% a 52.3% de 1992 a 2012, y actualmente la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingreso fue de 52.8% en 2020. Más bien, pareciera que estas políticas sirvieron a los países más ricos para colocar sus mercancías en los mercados latinoamericanos y de esta forma realizar la mayor cantidad de plusvalía posible o materializar la ganancia. Sin embargo, una vez que estos países han visto amenazado su liderazgo industrial por los denominados países emergentes como China, se ha observado, sobre todo desde 2017, que han cambiado el paradigma del libre mercado, en el que por tanto tiempo se ampararon, para convertirse en los principales defensores del proteccionismo económico, como es el caso de las políticas impulsadas por Trump. Actualmente, Estados Unidos ha decidido imponer aranceles a una parte significativa de las importaciones provenientes de China, justificando esta medida bajo tres argumentos principales. 1. La pérdida de empleos y la falta de inversión directa en el país, atribuida a lo que consideran tratados de libre comercio desventajosos firmados por administraciones anteriores. 2. El enorme déficit en su balanza comercial con China. Y 3. El presunto robo de propiedad intelectual por parte de empresas chinas. Sin embargo, la realidad es más compleja. La pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones laborales en Estados Unidos no puede atribuirse únicamente a esos tratados de libre comercio, que en su momento fueron promovidos por el propio país. El verdadero responsable es la élite capitalista que, en busca de maximizar la ganancia, trasladó la producción a países con mano de obra más barata, aprovechándose de la globalización. La globalización, en efecto, permitió a Estados Unidos expandir su influencia económica y acumular capital a escala global, pero también generó consecuencias negativas para su clase trabajadora. Al deslocalizar la producción para reducir costos y aumentar las ganancias, las políticas neoliberales y la desindustrialización contribuyeron al empobrecimiento de millones de trabajadores estadounidenses. Recientemente, también se ha amenazado con extender los aranceles a México y Canadá. Estas acciones distan mucho de reflejar los principios del liberalismo económico, que supuestamente promueve el desarrollo de los países. Por el contrario, parece responder a una estrategia proteccionista que busca proteger intereses domésticos a costa de otros. México, después de más de 4 décadas bajo el TLCAN, ahora el TEMEC, debería reflexionar seriamente sobre si este modelo es el más adecuado para superar su actual situación económica y social. La historia demuestra que ningún país, hoy considerado desarrollado, alcanzó ese estatus sin proteger su industria y sus mercados en alguna etapa de su crecimiento. Esto no significa que México deba aislarse internacionalmente, sino que debe buscar un equilibrio, fomentar y proteger un desarrollo industrial propio que le otorgue mayor autonomía económica. Sin embargo, transitar hacia un nuevo modelo económico no es tarea fácil. Implica desafiar intereses externos, particularmente los de Estados Unidos, que históricamente ha influido en las políticas económicas de la región. Por ello, es fundamental contar con un Estado fuerte y decidido, respaldado por una sociedad consciente de las necesidades de este cambio de paradigma. Solo así, México podrá construir un futuro más justo y sostenible, sin depender exclusivamente de las dinámicas impuestas por las potencias globales.